ya ha estado con muchas veces con nosotros, y Freddy Villegas, que ha estado con nosotros menos, pero esperemos que sean una pareja feliz. Antes de comenzar el programa, por supuesto, expresar nuestro duelo por la muerte de Carlos Abreu, que dio clase en la universidad de mi época, periodista. Eran varios hermanos. Él era morocho, si mal no recuerdo. Y está también la noticia de la desaparición de Ezequiel Zamora, quien fue miembro del CNE, una figura, el flaco, como lo llaman, una figura importante en un momento para el país, tuvo su rol. Nuestro más sentido pésame a ellos, a su familia, a su madre, a ellos no porque están muertos, a sus familiares, a la gente que los conoció, a los amigos. Siempre nosotros intentamos reconocer cuando nos toca pues a los amigos, a la gente que quisimos y sus aportes, porque muchas veces se desconoce que hay una gente que, wow, sí se ha fajado por este país. Bueno, como en la confrontación no vale nadie y nadie es bueno, pues, ¿qué se puede esperar? Vamos a comenzar, jóvenes aún. ¿Se ve? No me vean con esa cara de perrito asustado. Mira, hoy se cumple no sé cuántos años. 34. 34 años del 27 de febrero. Es una fecha importante. Pérez había ganado la elección por paliza y antes de la coronación, en el Nuevo Siglo en Guarena, se armó un zaperoco por el aumento de la gasolina que terminó en una crisis fuerte porque hubo muchos muertos, mucha violencia. Y según relata el propio Chávez en la entrevista con García Márquez y en otros textos y discursos, esa fue la génesis del MBR 200 y de todo ese camino que lo llevó hasta la presidencia de la República. Porque los pobres, los que menos tienen, el pueblo había votado por Adey Copé y ese día digo, voy por lo que me prometieron. Comencemos por el debutante, Mariche. Siempre primero las damas, pero vamos a arrancar con Freddy Villegas. No, al final la reflexión del 27 de febrero es que los motivos que enarbolan quienes hacen propaganda hoy en día con la fecha siguen hoy vigentes más que nunca. Hoy tienes un país que tiene monumentos de corrupción por todas partes, un partido que tiene 24 años gobernando y tienes quizás unas condiciones de vida de los venezolanos depauperadas totalmente. Entonces hoy en día dices, bueno, aquellas condiciones de las cuales estás haciendo tu propaganda y un país que está depauperado, una crisis, una inflación y un paquetazo, porque al final la dolarización y todas las medidas que se están tomando hoy en día son todos menos sociales. Entonces al final te lleva a un punto de reflexión, hoy tienes más condiciones para protestar y al final las condiciones están reflejadas de unas posiciones que dijo el gobierno en algún momento y les enarboló como banderas para una lucha que hoy en día no se ha reivindicado después de 34 años. Señora Mariche. Bueno, fíjate que quienes dicen tener algo que ver con lo que conocemos en Venezuela como el Caracazo, yo trabajaba en el ejército casualmente, en la Comandancia General del Ejército, en ese momento era asistente legal, era estudiante de Derecho en la Universidad Central. Por lo tanto, conocía más o menos lo que era quienes estaban al frente dentro de la fuerza. Hubo, como tú lo dices, hubo protestas pero espontáneas, no dirigidas políticamente, ni organizadas. Fue algo espontáneo por situaciones, posible un aumento de la gasolina, bueno, ínfimo, de lo que significa hoy toda la situación que atraviesa el país, como dice Frederick, bueno, no tiene ni siquiera similitud lo que ocasionó esos hechos lamentables, violentos, además con represión también excesiva, muchos muertos. Yo recuerdo estar en el ejército, teníamos hasta un salvoconducto para poder entrar al Fuerte Tiuna, y recuerdo haber visto camionetas, pick-up llenas de muertos. Hubo fosas comunes, ya sabemos todo lo que se dio en ese momento, pero repito, fueron hechos muy lamentables, pero no dirigidos, y cuando eso que se abrogan y dicen ser representantes de ese movimiento espontáneo, repito, el MBR, nada de eso existía, ni había ningún tipo de referencia. Fueron situaciones espontáneas, un pueblo que salió a protestar, se produjeron saqueos, todo lo que se vivió en esos momentos difíciles para la democracia, y bueno, a lo mejor sí fue algo que comenzó a afectar lo que era el bipartidismo en Venezuela desde ese momento. Pero repito, no debe decir quiénes estaban detrás de eso, que fueron los propulsores de algún movimiento, es mentirle al país. Hoy la situación del país es mucho más grave, mucho más lamentable y además mucho más delicada. Ojalá que hechos como esos no se repitan jamás en este país.
Hay una parte de esta discusión que la vamos a hacer después, porque tiene que ver con los recientes resultados de las encuestas. Pero me interesa que toquemos un tema que, caramba, ha significado una reflexión que yo comparto en la boca del presidente Petro, en la boca del presidente Boric, cuando dicen que Daniel Ortega es un dictador más. Es no solo un autoritario, sino un ser despreciable. Y lo señalan así porque 200 y no sé cuántos presos fueron sacados del país, entre ellos Sergio Ramírez, vicepresidente en el primer gobierno de Daniel Ortega, uno de los jefes del sandinismo, fuera de su país, sin siquiera, sin documentación, sino acusado de traidores a la patria y demás etiquetas que, por cierto, aquí utiliza el gobierno y utiliza la oposición. Ese hecho, bueno, ha generado un enorme rechazo. Prohibieron las actividades eclesiásticas tradicionales, persiguen monjas, cierran medios, a todo el estamento político lo han acabado. Y esa postura de Nicaragua, la de Cuba, han ido siendo desplazadas en Latinoamérica por una visión más moderna del cambio y de las promesas sociales, de los compromisos sociales que hay que tener con la grande mayoría. Hay una diferencia. Y entonces uno dice, bueno, ¿y el gobierno dónde está? Pareciera que Maduro está intentando, con Petro, con Lula y con Nicaragua y Cuba, una negociación con los americanos, pero continental. Y uno dice, pero esto nos conviene a los venezolanos, son los mismos casos. Eso nos da más o menos fuerza. ¿Qué pasa con México? ¿Qué va a pasar con la flexibilización de las sanciones? Porque nos acercamos a la campaña electoral americana y ahí está DeSantis